¿Sabes? He notado que en estos primeros videos siempre como que me estiro justo después de empezar, entonces lo hice antes. Ah, no, no sé si sea un buen inicio para el video, pero bueno, ya empezamos. He tratado de cuadrar todos los temas que voy a tocar en los videos y no quiero empezar a tocar todos los temas que quiero tocar antes de terminar esta sección de nuestra historia, tu historia. Algún día me voy a aprender el nombre. Pero lo más importante que creo que tengo para decirte ahorita es que, pues, aparte de lo de tu cumpleaños, quiero de verdad terminar con con este asunto de contar un poco todo lo que ha pasado y cómo cuadras tú en todo esto y qué papel has jugado tú en esto. Entonces, pues, nos quedamos en los 11 años, ¿cierto? Yo, pues, habían descubierto que tenía alguna habilidad especial, pues no sé cómo llamarla, ¿sí? No sé si soy más inteligente que las demás personas, pero sí, era diferente, supongo. Entonces, pues esto impulsó a mis papás a llevarme a un colegio diferente y pues no sé, fue una experiencia, yo creo que más que todo, pues sí es algo que definitivamente te voy a terminar de decir después. El colegio no es tanto para formarnos como profesionales, ¿no? El colegio es para formarnos como ciudadanos. Entonces, pues ojalá todavía tu educación sea mejor que la mía y entiendas pues este tipo de normas civiles de ir al colegio, de levantarte temprano, de vestir un uniforme, de tomar distancia, de respetar a tus compañeros, respetar al profesor. Todas estas cosas no son académicas, todas estas cosas son más bien de civismo, que aprendas cómo comportarte en un acto público, que aprendas a estar en un acto público, a participar en uno y a interactuar con las personas. La educación perfectamente podría ser virtual y cada uno en su computador, pero eso no serviría para formar ciudadanos, sino pues máquinas pegadas a un computador. Entonces, el colegio todavía es muy importante y en ese orden de ideas, pues entenderás que estas habilidades sociales que yo adquirí en el colegio, pues fueron muy importantes para formar lo que soy ahora y lo mismo te va a pasar a ti. Entonces, me parece que esta experiencia con este colegio se llamaba Campestre del Maestro, creo que no lo mencioné en el anterior video, pero esta experiencia con este otro colegio creo que dejó un hueco, ah, no sé si emocional en mí, pero pasar de un colegio como la normal, que creo que también tampoco lo mencioné antes, en el que me prestaban mucha atención y en el que tenía muchos amigos, a un colegio en el que definitivamente prácticamente estaba yo solo. Entonces, pues fue un desliz muy fuerte, ¿cierto? Y entrar a un nuevo colegio en séptimo, yo creo que todavía recuerdo el primer día, pues sí, a encontrarme con algunas personas que ya conocía y saber que esas personas, pues, no sé, me servirían como de base para poder ser yo después. Entonces, am, siento que todo esto como que hizo que yo no me interesara tanto por la vida académica, sino más bien por la vida social. Sí, o sea, siempre he pensado que ese es el trasfondo de mi abandono intelectual y es que sentí que realmente era más importante sentirme bien con las personas que me rodean que sentirme bien en lo académico. Y pues hasta ahorita suele funcionar la mayoría de veces, pero no te lo recomiendo en absoluto, porque a pesar de todo uno siempre se siente como, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo de verdad hubiera dado el 100% de mi potencial cuando era niño? Entonces, entrar a este nuevo colegio se llamaba la institución educativa la Santiago Técnico Industrial Santiago de Arma y ETISA, o la industrial para los cuates. Entonces fue un cambio súper drástico. Pasé de estar de un salón de 10 personas como máximo, 7 8 a pasar a un salón de 35 45 personas. Y más que todo en sexto y séptimo, que son unas etapas en las que tú realmente te estás empezando a concientizar como persona. Ya no estás tanto tiempo en tu casa, ya haces amigos, ya alcanzas a rozar un poquito esa independencia y entenderás que para alguien como yo, que lo dejaban viajar a otro pueblo para estudiar, pues era un margen de independencia mucho más amplio. Entonces, pues ahí hice un grupo de amigos bastante interesante que se llama, pues nos decíamos los cuchos. Y
y pues ahí fue una locura. O sea, fue de estos grupos con los que sales, con los que, pues al inicio obviamente séptimo es un año muy violento, entonces nos peleábamos así, pues pero obviamente jugando. Y era un descontrol, o sea, jugábamos a lo que sea, fútbol, a veces ni siquiera fútbol, a veces nos tirábamos hasta piedras, o sea, era una experiencia súper salvaje. Por favor, no sé por qué siento que te estoy dando las peores ideas que te podría dar para actividades que hacer con amigos, pero ojalá veas estos videos mucho después de lo que sea que hayas hecho en séptimo. Entonces, pues todas estas actividades me ayudaron como a afianzar esas personas a las que yo sabía que quería permanecer pues con ellas y que quería permanecer cerca por lo menos mi secundaria. Y desde el inicio pues fue un cambio bastante drástico. Yo tenía 12 años y justo en ese momento estalló este asunto de pues sí, realmente lo explicaré en otro video, sí, sobre Paulina y sobre Alex, o sea, tu papá y tu mamá, mi papá y tu mamá. Pues estalló todo este asunto, recuerdo que fue básicamente en Semana Santa. Mi papá decía que se iba a ir a una excursión con algunos compañeros y mi mamá lo quería acompañar y yo también, pero él decía que no. Entonces, pues mi mamá como que empezó a sospechar algunas cosas. Y para ese entonces él apenas se había pasado a vivir con nosotros, o sea, a pasar de vivir en Andes a trabajar otra vez en la Unión. Entonces, pues mm, yo creo que organizar su vida en ese momento debió haber sido difícil. Y supongo que con Paulina se había gestado una especie de relación cercana, de confianza, de cariño, para llenar como este tipo de cosas que le faltaban por la ausencia de mi mamá y por la ausencia también de nosotros. Entonces me parece que todo esto se prestó para, o sea, desde el inicio ves que las cosas, una cosa siempre llevó a la otra y, y pues nada, mi mamá lo descubrió. Ese año fue bastante lúgubre porque esa casa tampoco me gustaba. Algo que tampoco te he contado es que teníamos la costumbre de pasarnos por lo menos una vez al año de casa, sea de piso, sea de barrio, sea de lo que sea. Entonces, pues yo opino que en ese barrio pues también fueron momentos muy interesantes. Tenía una vecina que se llamaba Valeria y pues al parecer yo cuando teníamos esa edad le gustaba, me buscaba, salíamos y yo creo que nunca correspondí correctamente ese romance, pero es de estas personas que sabes que están como en otro estilo de vida, eso es importante. Entonces, bueno, continuando con esto del divorcio, pues obviamente mis papás pelearon muy fuerte, o sea, sí, fue como el estallido de lo que, de todos estos años de estar ah, relacionándose a distancia, porque ya habían pasado 2 o 3 años en los que ellos pues no estaban acostumbrados a vivir juntos y a convivir juntos, entonces creo que todo eso estalló y fue duro para todos, sí, porque fue de las primeras recaídas duras de mi mamá que yo tengo conciencia que tuvimos que lidiar todos y pues a la vez era todo muy confuso. Yo estaba aprendiendo apenas a adaptar a mi nuevo colegio y las cosas en casa eran un caos. La casa era grande y generalmente no estábamos muy unidos. Entonces, para ese entonces creo que mamá todavía era rectora, no en un colegio que se llamaba El Consejo, sino en otro que se llamaba Las Cuchillas, que quedaba en una vereda, y había pasado por muchos problemas anteriormente. Creo que ese año fue en donde ella se tuvo que cambiar, ¿cierto?, de rectoría, y fue un golpe muy duro para ella, porque ella salió básicamente por un asunto más político pues, que del trabajo que ella hubiera hecho. Entonces fue un cambio también muy grande para ella y entonces pues en la casa todo se volvió muy tenso, ¿sí? Se volvió extraño, se volvió lúgubre y creo que eso también nos afectó a todos. Entonces yo en esta dinámica de entrar apenas al colegio, de conocer apenas a la gente, siento que me descarrilé un poco, siento que definitivamente perdí un poco el horizonte académico y yo solamente quería estar tranquilo y solo quería diversión. Entonces, pues nada, supongo que muchas veces falté pues no falté a clase, ¿cierto? Como tal, pero sí falté a mis responsabilidades y muchas veces falté a las promesas que le hacía mi mamá
y muchas veces dejaba de lado realmente las cosas que eran importantes en ese momento, por cosas que yo consideraba importantes en ese momento. Y me parece que pues estas situaciones en las que uno se ve y en las que pues uno no decide estar, también son prueba de qué puede hacer uno con ellas, ¿no? Entonces, pues yo jugaba la mayoría del tiempo en el salón. Recuerdo que era en un segundo piso el salón, entonces pues, era un desmadre completo. En esos momentos sí como mis primeros pasos en el romance, ya hablando un poco más en serio, conocimos a algunas chicas, ¿cierto? Y como éramos grupitos de chicos y chicas, entonces pues interactuamos mucho con ellas y nos dimos besos y jugamos a estos juegos de pico botella o de, pues sí, todas estas cosas que uno suele jugar. Éramos un grupo bastante animado, ¿sí? Nos hacíamos juntos en los grupos, supongo que apenas yo estaba jugando como esa integración social, y pues no sé, creo que también se trataba como de seguir al grupo, se trataba de cada uno aportar algo diferente, pero todos como que tratar de divertirnos de la misma manera. Y, y creo que eso fue algo que a la final pues nos unió bastante. Y la verdad fue un grupo de amigos bueno que todavía conservo el contacto a los 20 años, 8 años después de haberlos conocido, 9. Entonces pues supongo que estar en esa situación con ellos pues representaba para mí como una especie de libertad de la casa a la escuela. Y por eso buscaba estar pues tiempo fuera de casa, pasaba tiempo con ellos afuera o salíamos después del colegio, todas estas actividades que uno hacía y realmente era, y realmente era por ocio. Entonces, pues recuerdo que salía a montar bicicleta con ellos. Y en lo académico, de hecho el colegio era muy interesante porque había un taller, ¿cierto? Entonces tenías las horas normales de clase, pero 2 veces a la semana ibas a un taller, ¿cierto? Y era de electricidad, de mecánica, de ebanistería, de dibujo técnico y pues sí, también creo que de sistemas. Entonces, todas estas cosas te rotaban una vez al año, pues una vez por año, con los 4 periodos te rotaban por ebanistería, y dibujo técnico era una materia y también pues informática era otra materia. Entonces, pues todo esto la verdad me sirvió bastante como también para desarrollar habilidades que ya tenía desde antes, por todo esto de que mi papá me enseñaba a armar y a desarmar cosas. Entonces, pues fue bastante bonito, bastante interesante como que estar en un colegio donde uno le enseñaban a soldar. Creo que pues pocas personas pueden darse como el lujo de decir, mi colegio me enseñaron a soldar o a manejar madera, manejar herramientas. Igual pues en el taller también echábamos mucho ocio, pero creo que eran pues, no sé, como que enseñanzas realmente valiosas para lo que yo sería más tarde. Sin embargo, pues también pienso que estos espacios en los que todos los grupos nos mezclábamos porque era un solo taller súper largo y estaba dividido como en secciones, también se prestó mucho para lo social y pasábamos mucho tiempo volándonos de un taller a otro. Pues sí, éramos unos revoltosos. Entonces, am, creo que después de este año empezarían como más mis experiencias de saber hacia dónde iba a dirigirme, como en lo académico y hacia dónde iba a dirigirme en lo social, porque obviamente me pasaron muchas cosas que pues ahora me son difíciles de digerir, pero que yo sé que pues que representaron muchísimo para mí en ese momento. Entre estas personas que yo conocía antes y que terminaron en este colegio, pues estaban una hija de un profesor, había otra chica con la que yo competía muchas veces sobre quién sacaba la mejor nota, pero estas personas ya habían cambiado, ya era una dinámica muy diferente en la que no teníamos mucho en común y yo sentía que necesitaba como que buscar otras personas, pero estas personas iban a ser como muy importantes al final porque cada una iba a tomar un camino diferente y cada una me iba a servir como para pensar hacia dónde va la vida de cada uno. Y bueno, este fue solamente el año séptimo, ¿cierto? Bueno, las cosas en casa definitivamente no estaban bien y pues yo empecé a decaer muy feo en el colegio por este choque de estar adaptándome. Pero a la vez era una excusa, yo hubiera sido perfectamente capaz de hacer todo, pero siento que estaba mucho más concentrado en la parte social que en cualquier otra cosa. Entonces, pues a la final creo que tener un ambiente sano socialmente y en la casa es muy importante para no poder
concentrarse, es simplemente cuestión de concentración y de disciplina. Levantarse a las 5 de la mañana ya era algo normal para ese momento, pero siento que era una dinámica de colegio muy diferente y siento que no respondí como mi mamá hubiera querido, como mi papá hubiera querido, pero me encontré con personas que definitivamente valían mucho la pena y pues mira, apenas vamos en séptimo y todavía me queda muchísimo por contarte, entonces voy a tratar de grabar otros 2, 3, 4 videos para que, no sé, esta historia la verdad sí se me está haciendo un poco larga, no sé si a ti también, pero contar como las partes importantes, por ejemplo, esto que pasó con mis papás, a veces es difícil como que cuadrar bien las fechas. Sé que en el 2012 sí estábamos en esa casa y mis papás sí pelearon y se descubrió todo esto de Paulina. En ese momento no recuerdo si Paulina estaba realmente viviendo en Caldas, pero mi papá sí se fue y, y estuvo por fuera, fue duro para todos, ¿cierto? Pues apenas estábamos como acostumbrándonos a tenerlo otra vez en la casa porque apenas había vuelto, pero creo que también fue como un punto necesario para todos en el cual sabíamos que él había hecho las cosas mal y pues todavía estamos como digiriéndolo, pero sabíamos que él se tenía que ir. Entonces, pues obviamente mi hermana Alejandra, esta figura paterna fue como muy borrosa, para mí también, para mi hermano Cristian también fue muy duro. Entonces creo que todos estamos apenas intentando buscar como un lugar tranquilo y las cosas no se detenían, simplemente no se detenían. Entonces, pues siento que hasta ahora ves que pues ha sido un poco turbulento el avance, pero después se pone peor, no mentira, pero después pues vas como moldeando este estilo de persona que eres y vas viendo que todo esto como que a la final te ayudó o a la final pudiste sacar algo de eso. Pues igual recuerdo que en esa casa utilicé mi primer desodorante, la primera vez que invitaba amigos a mi casa, ¿cierto? Eso tampoco fue muy mío, ¿cierto? La primera vez que montaba en bicicleta por el pueblo, la primera vez que sí me sentía parte del pueblo, porque pues en general el 2011, ¿cierto? Cuando estaba en el otro colegio, pues no tuve oportunidad de conocer mucho, ¿cierto? Entonces, pues creo que también son como las dinámicas que implican estar en un colegio y apenas yo estaba sintiendo eso después de muchos años de estar rodando de un lado para otro. Así que, pues me parece que es una época importante y apenas está empezando. Entonces, pues hasta ahorita vamos con un desenlace un poco incierto, pero que espero y logres entender al final. Así que me voy a demorar otro rato, espero no mucho, ¿sí? Porque hay muchísimo, obviamente, que te quiero contar. Incluso mientras grabo esto, están pasando cosas que ni siquiera te alcanzas a imaginar, no, pues no solamente conmigo o con la casa. En este momento ya no estoy ni siquiera viviendo con mis papás, estoy viviendo con Alejandra solamente. Y quiero llegar a eso, o sea, quiero llegar a cómo fue que terminamos en esto que estamos y cómo el país está prendido llamas y cómo pasó el 2020, que es uno de los años que con más rencor recordaremos todos. Pero sobre todo quiero llegar a la parte en la que por fin te puedo ver otra vez y no sé, algún día espero darte esa buena noticia. Así sea por aquí, así sea obviamente en persona. Me dijeron que disfrutaste el regalo de cumpleaños. Pues no me dijeron que lo disfrutaste, pues simplemente mi papá me mandó una foto, pero espero esa foto sea por lo menos un testimonio de que estás bien y de que sepas que pienso en ti. Obviamente lo copié en la tarjeta y obviamente sabías que yo era quien había mandado el regalo, pero me hubiera gustado muchísimo hacer cosas diferentes. Creo que es buen momento para hacer las cosas diferentes. Entonces, pues nada, supongo que de aquí a 7 años que veas esto, podremos ver si realmente dio todo resultado. Así que, mientras tanto, todavía te extraño muchísimo. Y espero grabar un video diciendo, hoy te volví a ver y que veas lo emocionado que estoy por otra vez poder estar contigo. Pero pues ante todo, te amo. Y no voy a dejar de decírtelo al final de cada video. Te amo y espero poder verte pronto. No sé, hay mucho que quiero que veas y mucho que quiero contarte. A ver cuándo terminamos de hablar de mí y empezamos a hablar de las cosas que te pueden ser útiles. Entonces, cuídate, te amo.